El aire en la arena de Tilap Prime era espeso con el hedor de la sangre y la adrenalina. Miles de alienígenas de diversas razas ocupaban los graderíos, un océano multicolor de tentáculos, garras y ojos múltiples, todos expectantes del próximo espectáculo. El rugido de la multitud se elevó cuando una compuerta se abrió, dejando entrar a un humano. Alan Bass, maltrecho y ataviado con una armadura destartalada, entró tambaleándose al centro del coliseo. No llevaba armas, apenas un cuchillo oxidado. Su oponente, un soldado Ritak, brillaba con una armadura de placas relucientes que parecía más un tanque viviente que un guerrero. El comandante Mikra, una figura imponente con piel escamosa y una cola larga que ondeaba con autoridad, observaba desde un trono flotante. Levantó una garra, silenciando a la multitud. «Humanos». Su voz reverberó por el coliseo, amplificada por la tecnología alienígena. ¿Por qué seguimos permitiendo que estas criaturas frágiles y miserables caminen entre nosotros? Su historia es de derrota, su legado es de fracaso. Miren cómo caen, uno tras otro, sin sentido ni gloria. La multitud estalló en risas burlonas, carcajadas guturales y agudas. Alan no levantó la mirada. No quería mirar al público, ni al comandante. Su atención estaba fija en el Ritak frente a él, una montaña de músculo y tecnología que cargaba un martillo gravitacional del tamaño de un pequeño auto. El sonido del martillo activándose hizo temblar el suelo bajo sus pies. «Comienza», ordenó Mikra. El Ritak no perdió tiempo. Se lanzó hacia Alan con la fuerza de un huracán. Alan rodó a un lado, apenas esquivando el golpe que partió el suelo donde había estado parado. El polvo se alzó como una cortina. Alan sabía que no podía ganar, no con un cuchillo y una armadura que se caía a pedazos. Pero no era un cobarde, y no dejaría que el público alienígena tuviera el placer de verlo rogar por su vida. Intentó atacar. Saltó hacia el costado del Ritak y hundió el cuchillo en una de las juntas de su armadura. Apenas hizo un rasguño. El Ritak se giró, lo tomó por el cuello y lo lanzó como si fuera un muñeco de trapo. Alan chocó contra las paredes de la arena, sintiendo cómo se le quebraban las costillas. El dolor era insoportable, pero la burla dolía más. Mikra volvió a hablar. «Es todo lo que tienen los humanos. Patéticos. Aliens mac de human untile fondan ancient armer on forgotten spaceship». Pero eso es una leyenda, una mentira de su arrogancia. La realidad es esto, aquí y ahora. Alan escupió sangre mientras se ponía de pie. No escuchaba las palabras de Mikra, pero sí las carcajadas de la multitud. Cada risa era un clavo en su orgullo. Y entonces, algo en él cambió. Se obligó a mirarlos, a memorizar cada rostro, cada ser que se burlaba de su especie. Ese sería su combustible. El Ritak se acercó lentamente, disfrutando del momento. Alan no tenía fuerza para esquivar esta vez. El martillo gravitacional bajó, y todo se volvió negro. Alan despertó en las celdas subterráneas, enredado en cadenas y con el cuerpo envuelto en vendajes rudimentarios. La derrota aún pesaba en su pecho, pero algo más lo consumía: el odio. A su alrededor, otros humanos lo miraban en silencio, sus rostros marcados por cicatrices y resignación. «Debiste haberte quedado abajo», dijo una voz. Era una mujer de cabello enredado y ojos hundidos. «Hubiera sido más rápido». Alan no respondió. En lugar de eso, se incorporó con esfuerzo y miró hacia los túneles oscuros al fondo de la celda. Había oído rumores de que esos túneles llevaban a lugares olvidados, lugares donde los alienígenas no se atrevían a aventurarse. Una idea comenzó a formarse en su mente. «¿Qué haces?», preguntó la mujer cuando Alan comenzó a manipular las cadenas que lo ataban. Sin responder, se liberó con un movimiento brusco y se dirigió hacia las sombras. Los túneles eran oscuros y silenciosos, excepto por el goteo ocasional del agua. Alan avanzó, guiado por nada más que la necesidad de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera cambiar su destino. Tras horas de caminar, tropezó con una pared que parecía diferente al resto. Tenía símbolos, líneas que brillaban tenuemente bajo su tacto. Con esfuerzo, empujó la pared, revelando una sala oculta. Era una nave, enterrada y olvidada. Las luces se encendieron lentamente, iluminando una estructura que parecía humana,
aunque más avanzada que cualquier cosa que Alan hubiera visto antes. En el centro de la sala, una figura negra y brillante reposaba, una armadura que parecía más viva que mecánica. Alan se acercó, hipnotizado. Apenas rozó la superficie, y una voz surgió de la nave. Usuario humano identificado. Acceso autorizado. Activando Aegis Primaria. La armadura se movió como si lo invitara a usarla. Alan, sin dudarlo, dejó que se acoplara a su cuerpo. Sintió un torrente de energía atravesándolo, restaurando sus fuerzas y algo más. Confianza, poder. Cuando dio un paso fuera de la nave, un escuadrón de guardias alienígenas apareció, alertado por el ruido. Ellos rieron, burlándose nuevamente. Alan no dijo una palabra. Esta vez, dejó que la armadura hablara por él. El aire dentro de los túneles bajo el Coliseo era húmedo y cargado de un silencio sepulcral. Alan avanzaba con pasos calculados, su respiración aún irregular por el dolor de las costillas rotas. El eco de sus pisadas se perdía en la oscuridad. Cada paso lo llevaba más lejos de las celdas, de las carcajadas alienígenas, de la humillación. No tenía un plan concreto, pero algo en su interior lo empujaba a seguir. Una mezcla de instinto y desesperación lo guiaba. La primera señal de que algo era diferente apareció al fondo del túnel. Una tenue luz azul pulsaba desde detrás de una pared aparentemente sólida. Alan se detuvo, intrigado. Pasó las manos sobre la superficie, sintiendo una vibración que no era natural. Había símbolos grabados en la piedra, patrones intrincados que brillaban al tacto. ¿Qué demonios es esto?, murmuró para sí mismo, más como un esfuerzo por no perder la cordura que esperando una respuesta. Con un esfuerzo titánico, empujó la pared. Un crujido resonó, y la barrera cedió, revelando una sala oculta. Alan se quedó inmóvil, atónito. Ante él se alzaba una nave colosal, enterrada en el subsuelo. Su estructura era humana, o al menos eso parecía, pero tenía algo más, algo que la hacía distinta. Su diseño era aerodinámico, elegante, con un brillo metálico que parecía repeler el polvo y el tiempo. Avanzó lentamente hacia la entrada. Las puertas de la nave se abrieron con un leve silbido, como si lo estuvieran esperando. En el interior, las luces se encendieron automáticamente, iluminando un pasillo que lo llevó a lo que parecía ser el núcleo de la nave. En el centro de esa sala, algo capturó su atención, una figura oscura, suspendida en un pedestal. Era una armadura. No era una armadura convencional. Su diseño era casi orgánico, con líneas que parecían fluir como si estuviera viva. Grabados lumínicos corrían por su superficie, brillando con un azul etéreo. Alan no podía apartar la vista. Parecía hecha para él, como si lo hubiera estado esperando durante siglos. De repente, un holograma se activó frente a él. Era el rostro de una mujer de rasgos severos, con un uniforme militar humano que no reconocía. «Bienvenido, portador». La voz de la mujer era firme pero cálida. «Si estás aquí, significa que la humanidad está al borde de la extinción o ya ha caído. Esta armadura, conocida como Aegis Primaria, es nuestro último legado. Contiene la tecnología más avanzada que jamás hayamos creado, diseñada para resistir cualquier fuerza alienígena. Es un arma, un escudo y un símbolo de esperanza». Alan dio un paso atrás, abrumado por las palabras. El holograma continuó. «La Aegis Primaria no solo te protegerá, se conectará contigo, con tu mente, tu cuerpo y tu voluntad. Pero debes estar preparado. Este poder no es para cualquiera. ¿Estás listo?» Alan miró la armadura. En ese momento, recordó las palabras de Micra. Aliens mocked the human until he found an ancient armor on a forgotten spaceship. Nunca había creído en las leyendas, pero ahora estaba ahí, frente a algo que podría cambiarlo todo. «Lo estoy», dijo con voz firme, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. El pedestal descendió, y la armadura se abrió como si lo invitara a entrar. Alan avanzó y dejó que la Aegis Primaria lo envolviera. Tan pronto como la armadura se cerró, un torrente de energía lo recorrió. Cada músculo, cada célula de su cuerpo pareció despertar con una fuerza que nunca había sentido antes.
Las heridas en sus costillas dejaron de doler, y su mente se llenó de datos, de mapas, de estrategias. Adaptación completada, anunció la voz femenina dentro de su cabeza. Bienvenido, Alan Bass. Alan alzó las manos, observando cómo la armadura respondía a cada movimiento con una precisión sobrenatural. No necesitaba aprender a usarla, era como si siempre hubiera sabido cómo. Dio un paso hacia la salida de la nave, pero una alarma interrumpió el momento. Los alienígenas lo habían encontrado. Un escuadrón de guardias Itar, criaturas de 6 brazos con armas de plasma, bloqueaba la entrada al túnel. Al ver a Alan, se burlaron, incapaces de tomarlo en serio. ¿Es esto lo que queda de los humanos?, dijo uno de ellos en un idioma gutural que Alan comprendía ahora gracias a la armadura. Un insecto con un juguete nuevo. Alan no respondió. En lugar de eso, dejó que la armadura hablara. Un visor se desplegó frente a sus ojos, mostrando opciones tácticas y puntos débiles en los enemigos. Extendió un brazo, y una lanza de energía se materializó en su mano. Última advertencia. Retrocedan, dijo, su voz amplificada y resonante. Los Itar rieron y abrieron fuego. Alan se movió antes de que el primer disparo lo alcanzara. La armadura no solo aumentaba su fuerza, mejoraba sus reflejos, su velocidad. Esquivó los disparos con movimientos precisos, casi coreografiados, y contraatacó. La lanza atravesó al primer guardia, desintegrándolo en un instante. Los otros no tuvieron oportunidad de reaccionar. Alan se movía como un espectro, una sombra imparable que derribaba a sus enemigos uno tras otro. Cuando el último cayó, Alan se detuvo. Observó el caos a su alrededor, los alienígenas muertos, el túnel destruido. Sintió algo extraño, algo que no había sentido desde hacía años: poder. Por primera vez en mucho tiempo, no era el objeto de las burlas. Ahora, él era el cazador. Miró hacia la nave. Era el comienzo de algo más grande. La galaxia pronto aprendería lo que significaba enfrentar a un humano con un propósito y un arma que trascendía el tiempo. Esto es solo el principio, murmuró mientras desaparecía en la oscuridad del túnel. El caos se había desatado en las arenas de Tilat Prime. Las carcajadas que habían llenado el Coliseo días antes se habían convertido en gritos de terror. La rebelión humana, liderada por Alan Bass, no era una simple revuelta. Era una tormenta. Y en el ojo de esa tormenta estaba Alan, envuelto en la Aegis primaria. Con cada paso, con cada golpe, se convertía en la encarnación de un poder que los alienígenas no habían anticipado ni comprendido. La primera batalla real comenzó en las entrañas del Coliseo. Alan había regresado con un propósito claro: liberar a los humanos esclavizados y convertirlos en guerreros. No todos estaban listos para luchar. Pero cuando vieron lo que Alan podía hacer, cómo destrozaba a los soldados alienígenas con una precisión letal, el miedo se transformó en esperanza. Un grupo de gladiadores humanos, acostumbrados a pelear por su vida en la arena, aceptó unirse a su causa. Entre ellos estaba Mara, una estratega nata que había sobrevivido más combates que nadie, y Eric, un gigante con brazos como troncos que había sido mutilado por los captores alienígenas pero no había perdido su espíritu. No somos soldados, Alan, dijo Mara mientras armaba un rudimentario mapa táctico con piezas de metal y piedra. Estaban en una cámara subterránea que los guardias alienígenas usaban como depósito de armas. No necesitamos ser soldados, respondió Alan, ajustando los sistemas de la armadura mientras hablaba. Solo necesitamos demostrarles que no somos su entretenimiento. Somos su peor error. Mara sonrió de medio lado. Había algo contagioso en la determinación de Alan, algo que hacía que incluso las probabilidades imposibles parecieran alcanzables. Bien, entonces dime qué sigue, líder, bromeó Eric con una sonrisa, pero sus ojos mostraban respeto genuino. Alan señaló el mapa improvisado. Saboteamos los generadores del Coliseo. Sin energía, pierden sus escudos y sus sistemas de comunicación. Eso nos dará ventaja para controlar las puertas. Después de eso, atacamos directamente la arena. Si tomamos el control del Coliseo, enviamos un mensaje: los humanos ya no son sus juguetes. La idea era suicida, pero nadie discutió. Era mejor morir peleando que seguir siendo humillados.
La infiltración fue rápida y brutal. Alan lideraba el grupo, usando la armadura para desactivar sistemas de seguridad y eliminar a los guardias antes de que pudieran dar la alarma. Los humanos detrás de él recogían armas alienígenas, aprendiendo rápidamente a utilizarlas. La Aegis primaria proporcionaba datos en tiempo real a Alan, mostrándole los puntos débiles de las instalaciones y anticipando los movimientos enemigos. Cuando llegaron al generador principal, se encontraron con un pelotón completo de soldados Itar. Estos no eran los guardias comunes, eran élite, equipados con exoesqueletos avanzados y armas pesadas. Alan levantó una mano, deteniendo a su grupo. «Yo me encargo», dijo. «¿Estás loco?», protestó Mara. «Son demasiados, incluso para ti. Confía en mí», respondió, y antes de que pudieran detenerlo, avanzó. El enfrentamiento fue un espectáculo que ninguno de los humanos olvidaría. Los Itar abrieron fuego con un aluvión de disparos de plasma, pero Alan se movía como un relámpago. La armadura proyectaba escudos energéticos que absorbían los impactos más fuertes, mientras Alan se deslizaba entre ellos, atacando con precisión quirúrgica. Un golpe desintegraba las armas de un enemigo, otro aplastaba sus sistemas de soporte vital. Cada movimiento era calculado, cada golpe devastador. Cuando el último Itar cayó, Alan se giró hacia su grupo. Estaban boquiabiertos. «¿Qué están esperando?», preguntó con una sonrisa. «Tenemos un generador que destruir». La explosión del generador sacudió el coliseo, apagando las luces y los escudos que mantenían a los humanos encerrados. La rebelión ya no podía ocultarse. El coliseo entero se convirtió en un campo de batalla. Alan y su grupo avanzaban con rapidez, liberando a más humanos a medida que tomaban el control de secciones clave. Cada humano libre significaba un nuevo guerrero en la lucha. Pero no todo fue sencillo. Mikra, furioso por la osadía de los humanos, desplegó a sus mejores tropas. Más preocupante aún, activó un viejo arsenal de drones de combate. Estas máquinas no tenían emociones, no temían, y no se detenían hasta que su objetivo estuviera destruido. Alan se encontró enfrentando a uno de los enjambres en la arena central, mientras cientos de humanos miraban desde las gradas, atrapados entre la esperanza y el terror. Los drones lo rodearon, disparando en sincronía. Por un momento, parecía que ni siquiera la Aegis primaria sería suficiente. Pero la armadura reveló una nueva función, un campo de interferencia que desactivaba a los drones a corta distancia. Alan activó el sistema, atrayendo a los drones hacia él y destruyéndolos en un estallido de energía. Cuando el último dron cayó, Alan alzó la mirada hacia las gradas. «Bajen y luchen», gritó, su voz amplificada por la armadura. «Esta es nuestra oportunidad. No hay cadenas, no hay jaulas, solo nosotros contra ellos». Los humanos respondieron con un rugido. Saltaron a la arena, armándose con cualquier cosa que pudieran encontrar. Lo que había comenzado como una misión suicida se convirtió en una guerra abierta. Horas después, el coliseo estaba en ruinas. Los alienígenas que no habían muerto habían huido. Alan se encontraba en el centro de la arena, rodeado por los sobrevivientes. Había sangre en todas partes, pero también algo nuevo: victoria. Mara se acercó, exhausta pero sonriendo. «Lo hicimos», dijo. «Maldita sea, lo hicimos». Alan asintió, mirando hacia el horizonte. Sabía que esto era solo el principio. Mikra no se rendiría, y la galaxia pronto sabría lo que había sucedido. Pero por primera vez, los humanos no eran esclavos. Eran guerreros. «Esto es solo el comienzo», dijo Alan, su voz cargada de determinación. El coliseo de Tilab Prime ardía, iluminando el cielo nocturno como una estrella moribunda. Las arenas, alguna vez un símbolo de opresión y espectáculo, eran ahora un campo de batalla lleno de escombros, cuerpos y fuego. Los humanos, liderados por Alan Bass y la Aegis primaria, habían hecho lo impensable: tomar el control del bastión alienígena. Pero la victoria no era completa. Desde lo alto de las gradas, el comandante Mikra observaba, su mirada fría como el acero. «Humano», dijo con una calma que heló el aire, «has demostrado ser más persistente de lo que esperaba. Pero no eres más que una anomalía, un insecto con un arma que no merece.
El trono flotante de Mikra descendió lentamente hasta el centro de la arena. A su alrededor, un grupo de ingenieros alienígenas trajeron una exoarmadura monumental, una creación de las mejores tecnologías de múltiples especies. Cuando Mikra se colocó dentro de la máquina, el aire se llenó de un zumbido de energía. Su voz, amplificada por el sistema, resonó como un trueno. «Este coliseo verá un último espectáculo», declaró. «Y será tu fin». Alan se adelantó, dejando atrás a los humanos que lo seguían. Sabía que este duelo no era para ellos. Si Mikra caía, los alienígenas perderían su figura de autoridad y con ello, su voluntad de continuar la lucha. Pero si Alan caía, todo el sacrificio habría sido en vano. «Eres arrogante, Mikra», dijo Alan mientras ajustaba los sistemas de la Aegis primaria. Su voz era firme, implacable. «Aliens mocked the human until he found an ancient armor on a forgotten spaceship. Y ahora, esa armadura será lo último que veas». La batalla comenzó como una tormenta. Mikra cargó primero, usando propulsores de plasma para impulsarse hacia Alan con la fuerza de un meteorito. Alan esquivó por poco, rodando sobre los escombros mientras la exoarmadura de Mikra impactaba contra el suelo, enviando una onda expansiva que sacudió toda la arena. Alan contraatacó con un disparo de su lanza de energía, pero Mikra activó un escudo electromagnético, desviando el ataque. Cada movimiento de Mikra era brutal, diseñado para aplastar. Sus golpes no solo eran potentes, sino estratégicos, calculados para forzar a Alan a retroceder hacia áreas de terreno inestable. Pero Alan no solo confiaba en la fuerza de la Aegis primaria. Había aprendido de cada batalla, de cada movimiento. Usando la velocidad superior que le daba la armadura, comenzó a moverse en círculos, atacando desde ángulos inesperados. Disparos precisos golpeaban las articulaciones de la exoarmadura de Mikra, debilitándola poco a poco. «¿Eso es todo lo que tienes, humano?», rugió Mikra, lanzando un ataque masivo. La energía de su exoarmadura se concentró en una esfera brillante que disparó hacia Alan. El impacto levantó una nube de polvo y escombros que oscureció la vista de los espectadores. Por un momento, todo quedó en silencio. Cuando la nube se disipó, Alan seguía en pie. La Aegis primaria había desplegado un campo de energía que había absorbido el impacto. Sin perder tiempo, Alan corrió hacia Mikra. Su velocidad era un borrón, y antes de que el comandante pudiera reaccionar, Alan lanzó un golpe directo al núcleo de energía de la exoarmadura. La explosión fue ensordecedora. Mikra retrocedió tambaleándose, su escudo colapsando por la sobrecarga. Pero aún no había terminado. Mikra activó una serie de drones de combate que comenzaron a rodear a Alan, disparando en todas direcciones. «Nunca ganarás», gritó Mikra, su voz desesperada ahora. Alan, en medio de la lluvia de disparos, activó una habilidad final de la Aegis primaria. La armadura se iluminó, canalizando toda su energía en un ataque devastador. Con un movimiento, Alan desató una onda expansiva que destruyó los drones y dejó a Mikra expuesto. «Este es el fin», dijo Alan con un tono definitivo. Con una última carga, Alan atravesó la exoarmadura de Mikra, rompiendo el núcleo y haciendo que el comandante cayera de rodillas. La exoarmadura colapsó, dejando a Mikra vulnerable. Alan lo sostuvo por el cuello, su visor reflejando la mirada aterrada del comandante. «Esto no es solo por mí», dijo Alan mientras lo dejaba caer al suelo. «Es por todos los que murieron creyendo que éramos menos. Somos humanos, y nunca más volverán a olvidarlo». El silencio invadió el coliseo. Los alienígenas que quedaban no se atrevieron a moverse. Alan alzó la mirada hacia los humanos en las gradas. «La galaxia pensó que éramos débiles», gritó, su voz llena de rabia y esperanza. «Hoy demostramos lo contrario. Hoy comienza nuestra revolución». El rugido de los humanos fue ensordecedor. La rebelión no solo había triunfado en Tilab Prime, sino que había encendido una chispa que se extendería por toda la galaxia. Alan sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también sabía que la humanidad ahora tenía algo que nunca antes había tenido: poder, unidad y esperanza. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, Alan se giró hacia Mara y Eric, quienes se acercaron a él. «¿Qué sigue?», preguntó Eric con una sonrisa. Alan miró el cielo.
su mirada fija en las estrellas. «Seguimos luchando», dijo, con una resolución inquebrantable, «hasta que nadie en esta galaxia vuelva a atreverse a subestimarnos». Y así comenzó una nueva era para la humanidad.